luego entre en la subsunción. La subsunción le he dicho que es subsumir los hechos al derecho. Eso es encajar los hechos a cada elemento constitutivos de la figura jurídica analizada en sus tesis o en su tesis de derecho. Es importante que se analicen sus tesis o su tesis por figura, como ya hemos establecido, tomando en cuenta que hay figuras que tienen varios artículos. Trabaje los violados específicamente y en el orden de la importancia de la concurrencia de esa cadena de hechos ocurrida en ese delito. Luego señale las consecuencias de estas violaciones, es lo que hemos explicado ahorita, previstas en las propias normas, dando ejemplo de soluciones anteriores de casos similares. Se puede utilizar la jurisprudencia, la doctrina, como he dicho, y podrían ser casos personales resueltos por usted también. Deben también sus casos personales citarlo propiamente, sentencia de fecha tal, número tal. Nada en el aire. Ejemplo práctico. Se usará el caso escogido en la unidad del pleno fáctico que ya hemos establecido. Es un material que está ahí, que ustedes lo trabajaron de manera práctica para construir el pleno fáctico. Es el pleno fáctico que ustedes ya han construido. Vamos a utilizarlo para redactar las tesis de derecho o la tesis de derecho en este caso. Conforme a la práctica anterior, la que ya hemos dicho, la calificación y el plano regulatorio fue estructurado por las figuras jurídicas siguientes en el caso práctico. En el caso, recuérdense que hablamos de la figura de estafa, violación del artículo 145, 146, 147, 149, 100 y 150, además de los artículos 405, 265, 265, 266 del Código Penal, que equivalen a falsificación de escritura pública y privada y asociación de malhechores y estafa, 405. Vamos a construir la tesis en base a esta figura ya que ustedes trabajaron anteriormente. Es la base de las figuras violadas. Se resuelve uno o dos títulos. Vamos a resumirla. Todos esos artículos. Recuérdense que los artículos 145 a 150 es la figura de falsificación de escritura, documentos públicos y privados. Ahí te puede poner la primera tesis o la segunda, o el fundamento de su tesis, que diga: el señor fulano de tal incurrió en falsificación de escritura pública y privada de razón de los artículos tales. El segundo: el señor fulano de tal o los señores fulano de tal violaron el artículo 405, que es la estafa agravada porque el monto del delito era superior al monto que establece el Código Penal, y existió la concurrencia, habiendo un delito agravado que es ya calificado como un delito criminal, y participaron varios individuos. Entonces hablamos de estafa y asociación de malhechores, o sea, con un concierto de más de un individuo en un hecho de criminal. ¿Cómo hacer los títulos de la tesis? ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Se analizan todas las figuras, determinar si algunos se puede resumir juntos, algunas de esas figuras se pueden resumir juntos, como el caso de la falsificación, que ahí está la falsificación pública y privada, la hacemos juntas, como es el caso de la estafa y asociación de malhechores, podemos hacerla juntos, porque no radicalmente no chocan, sino que pueden convivir juntos. Crear un título que usted pueda teóricamente desarrollar. O sea, usted no puede crearse un título que sea imaginario, que sea tan complicado que usted no pueda demostrar ni analizar ninguna de las figuras que están involucradas en ella. Por ejemplo, la falsificación de documentos, como yo he dicho ahorita, tiene varias normas, y ahí lo que hice es que la juntamos en una sola.
se engloba con falsificación de documentos públicos y privados y de comercio, en fin. Estafa 405, Código Penal, es la figura más relevante de las violaciones que se desarrollan en el primer orden. Se titula de la siguiente manera: buscar un título que exprese toda la idea, o sea, que englobe la idea. Por ejemplo, configuración del delito de estafa en los hechos cometidos por los querellados. O sea, se demuestra que se configuran en estos hechos el delito de estafa cometido por los querellados. Párrafo introductorio de la tesis de derecho. O sea, como ya usted tiene las tesis tituladas. Ya extrajimos 2 tesis de esta redacción que hicimos de este documento. O sea, cómo nosotros comenzamos a desenvolver. Ya tenemos los títulos. ¿Cómo comencemos a desarrollarlo? Hemos explicado que primero arrancamos hablando, citando o mencionando en sus elementos, en su contexto íntegro, la figura jurídica violada. Y luego entonces buscamos la visión de la doctrina, que ha establecido la doctrina bien acusada, doctrina bien de autores renombrados, de autores serios, no ponderables, y luego entonces la jurisprudencia, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia o de un caso particular que usted haya manejado. Cualquier jurisprudencia es importante, sobre todo lo que se tiene más importancia y los abogados utilizamos más es la jurisprudencia evacuada ya por el Alto Tribunal de Justicia o del Tribunal Constitucional, que tiene jurisprudencias muy sólidas también y bien trabajadas. El ejemplo de este caso: en esta sección se analizarán los fundamentos que sustentan la presente exposición. Estoy hablando, yo estoy escribiendo, Usted tiene que escribir así. Ejemplo, es un ejemplo de cómo usted va a desenvolver su tesis de derecho en el primer punto o fundamento. Decimos, citamos. Eso escribiría yo. En esta sección se analizarán los fundamentos que sustentan la presente exposición, haciendo hincapié en las figuras jurídicas preceptuadas o preceptuales violadas. En este sentido, se trabajaron los puntos titulados 2 puntos. 1. Configuración del delito de estafa en los hechos cometidos por los querellados, lo que decíamos ahorita. Punto 2. La falsificación de escritura pública, privada y de comercio, sancionado por los artículos 142 al 150. Y 3. La asociación de malhechores, pluralidad de agentes, violación del artículo 265 y 266 del Código Penal, combinado con el artículo 405 agravado, que es ya crimen. Definir, utilizando la doctrina, la jurisprudencia o la norma, es como le decía ahorita. Ejemplo de cómo yo redactaría este caso: la estafa, conforme a la opinión doctrinal, está definida como, cito la doctrina, el vocabulario jurídico de Henry Capitán define la estafa como el delito consistente en apropiarse en perjuicio ajeno del dinero, títulos u otros muebles corporales que el agente se ha hecho remitir o entregar usando de falsos nombres o falsas calidades o empleando maniobras fraudulentas para persuadir la existencia de falsas empresas o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la esperanza o el temor en un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico. Así lo define la propia doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguiríamos? Segregación de la figura. Después que usted ha definido, primero ha hecho mención o ha citado textualmente o en parte la norma, el precepto jurídico que es objeto de esta tesis, de ese fundamento, y usted ha planteado, se ha apoyado en la visión técnica de la jurisprudencia y de la doctrina, entonces usted comienza a hacer un ejercicio de segregación de los hechos y el derecho y ajustándolo uno por uno en su tesis para demostrar que hubo una violación a esa figura jurídica que usted está desarrollando ahí. Ejemplo, segregación de la figura. Las fuentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas han establecido de manera, eso yo escribiendo, eso sería yo,
Ejemplo, las fuentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas que citamos, ¿verdad?, han establecido de manera consona que la estafa se conforma por los elementos siguientes: A, un engaño precedente o concurrente; B, dicho engaño ha de ser bastante para provocar el traspaso patrimonial, o sea, que usted ceda su patrimonio; C, la producción de un error esencial en el sujeto pasivo, o sea, la persona que es la víctima; D, un acto de desplazamiento patrimonial, o sea, se llevan sus bienes; E, el nexo causal entre el engaño del autor de la estafa; y F, el ánimo de lucro o animus meccandi, o el animus de cometer el delito, o esa decisión propia usted de cometer ese ilícito penal. Eso es el contexto. Esto puede ser largo o corto, o sea, eso va a depender de la imaginación, de los recursos, de la capacidad técnica que tenga el redactor, pero con estos elementos que hemos ya diseñado, son suficientes para usted desarrollar una buena tesis de derecho sobre una figura determinada, tomando en cuenta esos elementos esenciales, desarrollándolo en ese orden, en esa propiedad. Hay autores, hay abogados que escriben de esa tesis, desarrollan hasta 40, 50, 60 y 100 páginas. Otros la hacen propiamente en 2 o 3 páginas y la hacen bien sustancial, que la idea llega a los jueces sin tener que ser ampuloso. Yo recomiendo que no se puede ser ampuloso, porque vivimos en la época de la sociedad del conocimiento. Aquí todo el mundo conoce, todo el mundo tiene herramientas para conocer y accesar a las informaciones, Entonces los jueces también, los demás abogados y todos. Por eso simplifiquemos y hagamos las cosas lo más puntual, lo más concreta posible. Rompamos esta cultura de la teorética, de teorizar que tenemos los dominicanos. Hay otra parte de ese desarrollo de tesis, que es el párrafo, yo le llamo párrafo de la subsunción. En este párrafo usted ya ha definido, ha utilizado la jurisprudencia, la doctrina, ha hablado de la figura jurídica, los elementos cognitivos ya lo ha demostrado, lo ha establecido como tal. Entonces comienza usted a encajarle a cada uno de ellos, así como lo hemos analizado esos elementos constitutivos en el caso particular que estamos trabajando ahora. Entonces usted comienza, es el párrafo es un párrafo dentro de ese contexto de la subsunción. Yo sigo citando: en aras de demostrar que los imputados incurrieron en el delito en mención, se analizarán los hechos jurídicos detallados en la parte fáctica de esta instancia, demostrando que se encajan a cada uno de los elementos constitutivos de esta regla jurídica. En ese contexto de ideas se desarrollan cada uno de estos 2 puntos. Ahí comenzamos